Muy bien. Ahí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Aquí estoy yo. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy agradeciendo a nuestro Señor por poder tener un día más de vida, de salud, de poder también estar acá conectados, ¿verdad? Gracias, Señor, por estas tecnologías también que nos permiten tener estas clases online, ¿verdad? ¿Se imaginan todos viniendo el día martes para acá? Sería un caos, ¿verdad? Pero gracias al Señor tenemos esta oportunidad de poder estar ahí conectados. Un abrazo grande a todos. Los hermanos que están ahí en casa. Quiero pedirle, no sé si Jorge Luis puedes orar para comenzar. No sé si estás por ahí, Jorge Luis. Sí. Sí, puedes orar entonces para comenzar nuestra clase del día de hoy. Ok. Amén. Amén. Amado Padre, Señor, estamos ante tu presencia esta tarde con nuestros hermanos, Señor, reunidos para poder aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, Amén. para que nuestra mente, Señor, nuestro conocimiento sea alcanzándote, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que abra su mente, Señor, su entendimiento para que reciban todo el conocimiento. Te pido por nuestro pastor que imparte la clase, Señor, y para que todo esto sea de provecho para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchas gracias, Jorge Luis. Saludos también a Eileen ahí, a tu familia en casa. Bien, vamos entonces a ir a nuestra clase de hoy. Hoy día estamos en la clase número 10, ¿verdad? Nuestra clase número 10. Increíble cómo ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Así que esperamos seguir avanzando en esto. Los felicito a los hermanos que han permanecido a ver. ¿Alguien ha estado en todas las clases acá o no? ¿Sí? Hay alguien que ahí está en todas las clases, el hermano Benjamín, la hermana Kelly, el hermano Francisco, el hermano Pedro, muy bien, excelente, muy bien, los felicito entonces que hayan podido estar en todas las clases, ¿verdad? Y si se perdió alguna clase, recuerde que la puede solicitar para poder repasar. Bueno, hoy día en nuestra clase número 10, ustedes, no sé, creo que ahí está el título, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca del canon, ¿verdad? Del canon bíblico, la segunda parte. ¿Se recuerdan ustedes lo que significa canon? ¿Alguien por ahí se recuerda? Que pueda decírmelo con su micrófono. Medida. Medida, muy bien. El canon es una medida, ¿verdad? Originalmente se hablaba del canon que era como una vara de medir, porque en esos tiempos eran así, ¿verdad? Hoy día podría ser una wincha de medir, ¿verdad? O alguna cosa digital para medir, pero en aquel tiempo era una vara, ¿verdad? El canon se hablaba de una vara de medir, que con el paso del tiempo, esta palabra canon, ¿verdad? En el idioma original, terminó siendo la palabra que permitía medir, ¿verdad? No solamente una medida de centímetros y metros, sino que tenía que ver también con aplicar alguna cosa, ¿verdad? Algún concepto, alguna ley o algo y aplicarla a la medida. Cuando alguna persona no cumplía, ¿verdad? Cuando alguna persona no cumplía eso establecido, se decía que esa persona estaba fuera del canon, o estaba bajo el canon, ¿verdad? Bajo la medida establecida. Entonces, estuvimos hablando acerca del canon, cómo es este proceso, cómo esta palabra canon posteriormente se utilizó para poder medir cuáles iban a ser los libros que iban a estar dentro de lo que hoy día nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿ok? Estamos hablando del canon aplicativo al Nuevo Testamento. Vamos a hablar hoy día un poquito también qué pasó con el Antiguo Testamento, pero el canon, ¿verdad? Va a ser el nombre dentro del contexto de la Biblia, es la medida que los padres, los que estaban encargados de la iglesia cristiana en aquellos años, los primeros siglos, el canon fue la medida por la cual ellos pudieron definir si un libro que contenía algún contenido cristiano era considerado como un libro inspirado por Dios o no, ¿verdad? Entonces, el canon bíblico para el Nuevo Testamento permitió ir formando poco a poco, paso a paso, lo que hoy día nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Se recuerdan o no? ¿Cuántos libros tiene? 89, 24, 32, ¿cuántos libros tendrá el Nuevo Testamento? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos libros? 27, muy bien, 27. ¿Y el Antiguo Testamento cuántos tiene? ¿Se recuerdan o no? 39. 39, muy bien, 39 libros. Yo les voy a dejar una tarea a partir de ahora ya, para que comencemos a trabajar en esto. ¿De qué se trata la tarea? La tarea se trata de memorizar los libros de la Biblia en el orden. ¿Les parece? ¿Les parece o no? Por un super 8 de premio.
Así que ahí ustedes en casa aprendiéndose, ¿verdad? Partan por el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Dalila, no, ¿cómo era? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Número, vaya aprendiéndose, ¿verdad? Los primeros nombres de la Biblia, los primeros 5, luego pasa a los siguientes, luego a los siguientes, y así, ¿verdad? Aprendámonos entonces ahí en casa los nombres de los libros de la Biblia, partiendo por ahora por el Antiguo Testamento. ¿Le parece? Eso le va a ayudar también a memorizar, le va a servir también para su memoria, y le va a servir también para que cuando busquemos los libros de la Biblia, ¿verdad? Y el pastor diga, vamos a buscar en Habacuc, ¿verdad? Y usted no esté buscando ahí cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Ya por lo menos va a saber dónde va a estar ubicado. Así que apréndase los libros de la Biblia en orden, porque esto nos va a servir también para algunas tareas que vamos a hacer a futuro, con algunas fichas bibliográficas, ¿verdad? Bíblicas en este caso, ¿ya? Así que aprenderse los textos, ¿verdad? Yo después les voy a preguntar, a ver, hermano Francisco, dígame los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin leer, nada de hacerse papelito ni pancarta ahí detrás del celular, ¿verdad? Ya, así que aprendérselo, hermano, le vamos a dar un tiempo antes del milenio, apréndanse, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar hoy día con nuestro tema del día de hoy. Estuvimos diciendo que qué cosas impulsaron la formación del canon, ¿verdad? Y la razón era que habían comenzado a surgir muchos libros que parecían que eran inspirados por Dios, pero traían verdaderas herejías, ¿verdad? Entonces hablamos que las herejías, ¿verdad? Fueron los principales impulsadores para que el canon se estableciera, ¿verdad? Los encargados de las obras de las iglesias cristianas de aquel tiempo dijeron, no, ya tenemos que empezar a poner orden porque esto se nos está saliendo de las manos y hay que definir cuáles van a ser los libros sagrados y cuáles no, ¿ok? Entonces vamos a continuar hoy en nuestra clase número 10 de Conociendo las Escrituras, vamos a hablar acerca del primer canon, ¿ok? La primera medición, porque tengo que decirles que hubieron muchas mediciones, muchos canon que van a comenzar a desarrollarse durante el paso del tiempo. Nosotros tenemos que saber cuál es el canon al cual nosotros como iglesia cristiana Casa de Oración Palabras de Vida, al cual nos vamos a acoger, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que hubieron muchos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entender por qué nuestra Biblia es distinta a la Biblia católica, ¿verdad? O es distinta a otras religiones, ¿verdad? O por qué nosotros no usamos el Corán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a través del canon cómo es que nosotros cómo fue que la versión bíblica que hoy día nosotros tenemos con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, es lo que nosotros utilizamos, ¿ya? Así que partamos con esto. Vamos a hablar entonces del primer canon, ¿verdad? Y este primer canon fue escrito a finales del siglo III, ¿verdad? A finales del siglo III, entonces se escribe este primer canon, ¿verdad? Alguien se levanta, ¿verdad? Y dice, estos van a ser los libros que se consideran como los libros sagrados, ¿verdad? Y esto lo hizo en el siglo III un hereje que era cristiano. Hereje significa que es alguien que enseña doctrinas heréticas, ¿verdad? O más fácil de entender, enseña cosas que van en contra de la misma palabra de Dios, se contradicen, ¿verdad? Es una herejía, ¿verdad? Es una enseñanza herética. Entonces, este primer canon, ¿verdad? Fue escrito a finales del siglo III y lo hace un hereje cristiano que se llamaba Marción. No sé si lo habrán escuchado ustedes, Marción. Por ahí en la historia va a aparecer, ¿verdad? Bueno, estas herejías, ¿verdad? Estas cosas que él comenzó a enseñar, comenzaron a asustar a la iglesia cristiana porque comenzó a ser aceptado por algunos creyentes, ¿verdad? Principalmente de la iglesia de Oriente, ¿verdad? Y de Occidente, como si fuese una recopilación inspirada por Dios. O sea, este hombre Marción comienza a traer estas enseñanzas que eran, recuerden, heréticas, y la gente comenzó a poner oído. La gente comenzó a confundirse y esto causó mucha preocupación, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito acerca de Marción. Marción fue un teólogo, o también por ahí en algunos textos ustedes lo van a encontrar como si fuera un presbítero, que llegó incluso a ser un obispo. ¿Ya? Recuerden que la palabra obispo era en un contexto de mayor poder, y la palabra obispo significa, ¿qué significa obispo? ¿Se recuerdan ustedes, no? A ver, tic, 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 tic. ¿Cuidador? Cuidador, exactamente, ¿verdad? Cuidador. Eso significa obispo. Entonces Marción fue un teólogo o presbítero, ¿verdad? Y llegó a ser un obispo, ¿verdad? Y él era un dualista, ¿verdad?
dual, de dos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Marción despreciaba al Dios del Antiguo Testamento, porque según Marción, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, era un Dios malo, ¿verdad? Y le daba importancia en realidad al Dios que aparecía revelado en el Nuevo Testamento, en los textos más contemporáneos a su tiempo, ¿verdad? Porque él decía, Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios tirano, malo, versus el Dios del Nuevo Testamento, que era un Dios de amor, misericordioso, que quería sanar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, había en cierta forma un concepto dualista en relación a Dios. No sé si se logra entender esto que enseñaba Marción, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensa usted? Esto es como descabellado, ¿verdad? Rechazar al Dios del Antiguo Testamento y aceptar solamente al Dios del Nuevo Testamento. Ahí ya hay una enseñanza herética porque Dios es el mismo, no es que exista un Dios en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Pero esta era una de las cosas que Marción estaba enseñando. Marción comenzó a despreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento y tenía un odio tremendo hacia los judíos, hacia el judaísmo. ¿Le suena esto, no? Hoy día esto existe, ¿eh? Hay gente, hay cristianos que odian con todo su corazón a los judíos. Y hay que tener ojo con eso. Cuidado con eso. Los judíos son complicados, sí, son complicados. ¿Tratan mal a los cristianos los judíos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué nos manda Dios hacer por los judíos? A orar por ellos. Orar, ¿verdad? Así que hay que tener mucho ojo. Pero Marción comenzó a despreciar a los judíos, ¿verdad? Algo así como lo hacía Hitler, ¿verdad? Un pensamiento muy, muy similar, ¿verdad? Él tenía un odio, ¿verdad? En el fondo del corazón hacia los judíos, porque los judíos fueron quienes rechazaron al Dios del Nuevo Testamento, por estas dualidades que él tenía ahí en su mente, ¿verdad? Entonces, por esta razón, en el canon, que fue el primer canon, que es el que estamos hablando ahora, por esta razón, en este primer canon, no aceptó ningún libro que estuviese de acuerdo en apoyar abiertamente el judaísmo. O sea, literalmente Marción dijo, no me interesa, tráiganme una goma, ¿verdad? Vamos a borrar todo, vamos a sacar hojas, libros, capítulos, lo vamos a borrar, no me interesa, todo lo que sea que la Biblia, el Antiguo Testamento, que apoye al judaísmo, lo sacamos, ¿verdad? Y esto obviamente causó problemas, esto fue una polémica. Estamos hablando del primer canon en manos de este personaje llamado Marción. Entonces, en este caso, en relación al Nuevo Testamento, él solo aceptó el Evangelio de Marco, ¿verdad? Y 10 cartas paulinas. Por ejemplo, Marción acepta la carta a los Hebreos, aceptó las cartas pastorales de Tito, de Timoteo, las cartas universales, por ejemplo, como la de Pedro, Santiago, y por supuesto también el Apocalipsis, ¿verdad? Pero comenzó a rechazar todo lo que fuera en beneficio del pueblo judío, ¿verdad? En donde se pudiera ver el favor de Dios hacia su pueblo escogido, él lo sacó, ¿verdad? Ahora, en el caso de las cartas paulinas, que contenían alguna idea judía, porque usted seguramente está pensando, y usted dice, pero si las cartas de Pablo fomentan también el amor hacia el pueblo judío, ¿verdad? Bueno, en el caso de estas cartas que pudieran contener alguna idea hacia el favor de los judíos, simplemente lo borró, ¿verdad? Este hombre no tuvo problema, ¿verdad? Sacaba la hoja, ¿verdad? Y lo eliminaba. Ahora, Marción, en su canon, incluyó 11 libros, ¿verdad? Eso es lo que él hace una mercocha, ¿verdad? Y simplemente toma lo que él quiere y forma entonces este canon. Muchos historiadores discrepan que el canon de Marción haya sido el primero, ¿verdad? Usted va a encontrar algunas posturas, ¿verdad? Pero recuerde que en esto no podemos dar, todo tan como cierto porque no estuvimos ahí, estamos hablando del siglo III, ¿verdad? Pero probablemente este sea uno de los primeros canon que aparecen, pero van a tener todos estos conflictos, ¿ok? Hablemos de un código, ¿verdad? Este se llamaba el código amuratado o muratori. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, voy a ponérselos ahí. El código amuratado o muratori, ¿verdad? Bueno, existió un canon propuesto en el año 172 después de Cristo, y este listado se conoce como el códice o código amuratado o muratori, ¿verdad? Se le conoce de esa forma.
Esto no es para que lo memorice, ¿verdad? Pero es para que más o menos tenga en relación. Recuerde que hubieron muchas cosas, muchos canon o pseudo canon que aparecieron por ahí, por acá, pero tenemos que hablar acerca de este. Este fue descubierto en el siglo XVIII, ¿verdad? Se descubre en el siglo XVIII, pero se dice que fue propuesto más o menos en el 172 después de Cristo. Estamos hablando del segundo siglo, pero es descubierto en el siglo XVIII en una biblioteca ambrosiana, ¿verdad? Y se dan cuenta que este fue el primer listado de libros reconocidos como inspiracionales propuesto a fines del siglo II, ¿ok? No está considerado como un canon así como tal, pero se descubre a través de la arqueología, de la historia, que probablemente haya sido uno de los principales, de los primeros, ¿verdad? Ahora, el código Muratori propuso 22 libros que están dentro de los que actualmente se consideran como inspiracionales. ¿Okay? 22. ¿Okay? ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? Recuerden por favor ese número. 27. Muy bien, hermano, 27. Pero este código de Muratori, ¿verdad? Propuso 22, ¿verdad? De los 27, aceptó 22, ¿verdad? Recuerde que el proceso de ir aceptando los libros fue paulatino, ¿verdad? Fue paulatino. Entonces, este tenía 22. La pregunta es, ¿cuáles son los que quedaron fuera, ¿verdad? De los 27, ¿cuál fue que quedaron? Son 4, ¿verdad? Quedó fuera la carta de Santiago, la carta a los Hebreos, segunda de Pedro fuera, ¿verdad? Y tercera de Juan fuera, ¿verdad? No estaban dentro de este canon, ¿verdad? O más que canon, este primer listado, este código, ¿verdad? Entonces, este podría ser el primer listado también de libros considerados como inspiracionales, pero recuerden que aquí quedaron fuera estos 4, Santiago, Hebreos, segunda de Pedro y tercera de Juan. ¿Ok? Ahora, no vamos a clasificar si era del diablo, si era de Dios, si no sé qué. Recuerden que es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de ir descubriendo, ¿verdad? Hoy día usted y yo nos sentamos aquí con un cafecito, ¿verdad? Y leemos un libro y vemos la historia. Pero en los tiempos de que esto sucedió, era todo un trabajo de investigación para poder establecer cuáles son los libros que van a ser considerados dentro de este canon, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el código amuratado o muratori, busque después por internet si usted lo desea, pero lo cierto es que de los 27 libros que ya nosotros conocemos, aceptan ellos, este código acepta 22, dejando fuera lo que es hoy día Santiago, Carta a los Hebreos, Segunda de Pedro y, ¿cuál más? ¿Cuál era el último? A ver si alguien lo notó. A ver. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Muy bien, tercera de Juan. Santiago, Carta a los Hebreos, Segunda de Pedro y tercera de Juan. Muy bien, también los hermanos, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando entonces acerca del canon de la Biblia. Muy bien, me gusta que participen, ¿verdad? Ahora, en el canon actual, no solo el Apocalipsis tuvo problemas para ser incluido, ¿verdad? También la carta a los Hebreos. Decíamos, ahora que ya habíamos hablado acerca de esto. Ante todos estos desafíos y problemas dentro del cristianismo, la iglesia comienza a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y comienza a conversar y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Cómo vamos a abordar esta situación? Porque con los concilios igual quedaba la escoba, ¿verdad? Después de cada concilio, algunos libros quedaron fuera, ¿verdad? Recuerden que son libros que después se lograron considerar como inspiracionales, ¿verdad? Como los que acabo de nombrar recién. Entonces, cada concilio traía también un problema. Ahora los concilios iban acompañados, no piensa usted que era como, el concilio no era un lugar así como de pura paz, ahí yo creo que se agarraban, ¿verdad? Porque cada uno defendía sus libros, sus partes, ¿verdad? Y cuando se cerraba el canon, eso en cierta manera era como algo definitivo para ese momento, ¿verdad? Entonces era una frustración, ¿verdad? Imagínense el que iba con la carta a Santiago, que hablaba que la salvación, que él dice que la fe sin obra es muerta y le dicen que no, que quedó fuera. ¿Cómo se va ese hombre que iba a postular esa carta, ¿verdad? Como libro inspiracional. Entonces, créanme que había harta pasión en todos estos eventos, en estos concilios, ¿verdad? Ahora, los concilios, los llamados concilios, fueron las entidades válidas para decidir estos asuntos, ¿verdad? La pregunta que a lo mejor usted se está haciendo ahí en casa es, ¿qué es lo que es un concilio, verdad? ¿Qué es lo que es un concilio? Así en palabras muy simples, eran asambleas
en donde estaban todos los obispos, los cuidadores, ¿verdad?, cristianos de Oriente y Occidente. Algo así como lo que se conocería hoy día dentro del catolicismo como ¿se acuerdan cuando se juntan los curas católicos para elegir al Papa? ¿Cómo se llama eso? Sí, tiene un nombre, ¿verdad? Cuando sale el humito, ¿verdad? De la... ¿Cónclave o no? El Cónclave. cónclave, muy bien, cónclave. Entonces, el concilio, no en el contexto católico, pero en los concilios era cuando se juntaban los líderes de las iglesias, los obispos en este caso, eran como los pastores principales, en este caso de los cristianos que estaban en Oriente y en Occidente, se juntaban y lo que hacían estos hombres era tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, se planteaban los temas y se abordaban, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que la Biblia nos habla del primer concilio en Jerusalén, ¿verdad? El primer concilio. ¿Qué temas se abordaron en ese primer concilio? Ahí nos habló del si el Apocalipsis estaba dentro del canon o no, porque todavía ni se escribía. Pero, ¿qué tema se abordó en el primer concilio en Jerusalén? Pues, ¿se recuerdan ustedes o no? ¿Los judaizantes, por ejemplo? ¿Qué cosa? ¿Los judaizantes? Los judaizantes, claro, había un problema porque se estaban metiendo los judaizantes dentro de la iglesia en Jerusalén, los primeros cristianos, y le estaban enseñando a los nuevos creyentes, a los cristianos, que la salvación era por fe, a través de Jesús, pero que también era necesario algunas prácticas de la ley, por ejemplo, como la circuncisión. Entonces, algunos cristianos comenzaron a creer esto, ¿verdad? Y empezaron a enseñar, y creció la doctrina y la enseñanza de que la salvación era por fe y más la circuncisión. Entonces, se produce este problema doctrinal y se juntan, ¿verdad?, los primeros obispos también de aquel tiempo, los primeros líderes del cristianismo, y se produce este primer concilio, ¿verdad? En donde la Biblia dice en Hechos que la conversación fue un poquito acalorada, ¿verdad? Así que probablemente, conociendo a Pedro, probablemente más de algún empujoncito tiene que haber sucedido. Entonces, ahí nosotros lo que vemos es una muy buena práctica, hoy día se ha perdido, ¿verdad? Porque las iglesias cristianas, cada una hace lo que quiere, ¿verdad? Ya no existe esto del concilio ni nada, ¿verdad? Porque si un pastor, por ejemplo, si yo me enojo con el pastor Chuy, me voy de casa de oración y armo mi ministerio, ¿verdad? Y ahí junto a los que piensan conmigo. Y si ese otro se enojó conmigo, se va, ese otro arma otra cosa, ¿verdad? Y forma su otra iglesia y yo sigo con los míos, y así, ¿verdad? Y no hay una unidad en la doctrina. Hoy día, lamentablemente, la iglesia cristiana protestante, o la iglesia cristiana, mejor dicho, no tiene hoy día, no está unificado en la doctrina. O usted me va a decir que sí. ¿Cómo se siente usted? Porque una cosa es el estilo, ¿ah? Una cosa son los estilos y otra cosa es la doctrina. Pero dígame usted, ¿cómo se siente cuando usted va a otra iglesia, que a lo mejor no es la que usted está acostumbrado, y usted comienza a ver ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, ciertas formas, ¿verdad?, que no son secundarias, en donde se enseña una cosa completamente distinta y que usted a veces puede darse cuenta que evidentemente no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Le ha pasado eso, no? ¿Lo ha visto? Probablemente sí, ¿verdad? Entonces, de ahí viene también esto de lo difícil que es hoy día encontrar una iglesia donde congregarnos, ¿verdad? Creo que es un gran desafío para cada cristiano. Entonces, ¿qué es lo que era un concilio? Se tenía que ver con un grupo, ¿verdad?, de personas, en este caso los obispos, que se juntaban, ¿verdad?, para poder hablar temas, ¿ok? Temas relacionados a, en este caso, lo que estamos hablando hoy día, al canon, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de estos primeros concilios, no estamos hablando de los obispos actuales católicos, ¿ok? Recuerda que aquí la Iglesia Católica aparece mucho después, ¿verdad? Pero en estos primeros concilios no estamos hablando de esos obispos católicos, ¿verdad? En aquel tiempo la Iglesia cristiana era una sola, ¿verdad? Habían divisiones, sin duda que sí, pero la Iglesia seguía siendo una sola y se dividía de oriente a occidente por un tema de ubicación, tenían obispos que estaban los encargados de cuidar, y luego con el paso del tiempo ya se produce esta división de la Iglesia de Oriente y de Occidente ya por un tema más doctrinal, y ya eso fue, ya no se logró reconciliar, ¿verdad? Ahora, este tipo de concilio lo podía convocar, por ejemplo, el obispo de Roma, ¿verdad? El cuidador, el pastor principal de Roma, decía, obispos de otras partes, vénganse para acá, vamos a tener una reunión, tenemos que abordar un tema, ¿verdad?
Entonces, lo manda a llamar, por ejemplo, al obispo de Alejandría, ¿verdad? De Constantinopla, de Jerusalén, los mandan a llamar y se reúnen, ¿verdad? Cuando alguno de estos obispos convocaba a una asamblea y los demás asistían, ¿verdad? O sea, a uno de ellos se le ocurría hacer este tema y los demás asistían, entonces ya se le consideraba como un concilio. Si el obispo de Roma, ¿verdad?, citaba y no llegaba ninguno, ¿verdad?, lo dejaron en visto, sería hoy día, ¿verdad?, y no fueron, entonces ya no era un concilio, ¿verdad? Para que fuera concilio tenían que haber asistido, ¿verdad? Ahora, recuerden que eran otros tiempos, ¿verdad? Hoy día es fácil, yo les digo a ustedes, les mando el link y todos nos conectamos, ¿verdad? Por Zoom, rápidamente. Pero en aquellos tiempos era una gran tarea, hermano, ¿verdad? Dele gracias al Señor por el tiempo que usted vive. Entonces, también se le consideraban concilios ecuménicos o ecumené, ¿verdad? Porque estaban todas las iglesias representadas, ¿verdad? De Oriente y de Occidente. Pero no es que eran distintas doctrinas, ¿verdad? Se le llamaba en aquel tiempo concilios ecuménicos, pero no es que eran de distintas religiones, porque el concepto ecuménico hoy día para nosotros es católicos, mormones, testigos de Jehová, ecuménico, ¿verdad? Pero en aquel tiempo el concepto de ecuménico era que eran de distintos sectores, pero la misma fe, por decirlo así. Ahora, estos concilios tuvieron mucho que ver entonces con la canonización de los libros. Ellos fueron los encargados de poder poner ahí las decisiones para que usted y yo podamos tener con tanta comodidad estos libros que hoy día manejamos. ¿Ok? Ahora, hablemos del que se conoció como Primer Concilio de Hipona. Anótelo ahí si usted quiere. Primer Concilio de Hipona. Hablemos acerca de este. Ahora, usted dice, pero si recién hablamos del primer concilio de no sé dónde. Recuerde que el primer concilio es de la zona donde está. No iba como en un orden, no había un folio, ¿verdad? Era el primer concilio que se hizo en este lugar, en Hipona, ¿verdad? ¿Dónde queda Hipona? Hipona está al norte de África, ¿verdad? Es la ciudad donde un gran teólogo ejerció su obispado, y nos referimos a ver quién se recuerda, había un hombre muy importante, muy conocido, ¿verdad? Que era de Hipona. ¿Quién era? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien lo conoce, no? ¿Cómo era el nombre? José de Hipona. ¿Cuál será? ¿Brian de Hipona? Agustín de Hipona. ¿Habían escuchado a Agustín de Hipona? Claro, pues Agustín, ¿cómo no? El Agustín, pues el Agustín de Hipona, pues, el de África, ¿verdad? De África del Norte. Ah, claro, ¿verdad? Bueno, entonces acá estaba este personaje, ¿verdad? El primer concilio fue a principios del siglo IV. Siglo IV. ¿Se acuerda que hablamos también de otro concilio en el siglo III, a finales? Bueno, este primer concilio fue a principios del siglo IV, y acá fue la primera vez que se trató como punto el discutir ya oficialmente el listado de los libros, ¿verdad? En el anterior discutían otras cosas, ¿verdad? Si era con pandero, sin pandero, con baño, sin baño. No, acá ya definitivamente discutieron el listado de los libros. Dijeron, oye, acá vamos a hablar un tema importante y vamos a hablar acerca de estos libros. Andan muchos libros dando vueltas, la gente está confundida. Por favor, ya discutamos este tema. Entonces, en este primer concilio en Hipona, se trata por primera vez ya de manera seria el listado de los libros, ¿verdad? En este concilio solamente se aceptaron 25, o sea, ya avanzamos un poquito más. ¿Cuántos tenemos nosotros hoy día del Nuevo Testamento? 27. Y en el de Hipona se lograron aceptar 25, ¿verdad? ¿Cuáles quedaron fuera? ¿Verdad? ¿Cuáles quedaron descalificados? Apocalipsis y Santiago, ¿verdad? Apocalipsis y Santiago, ¿verdad? Estos fueron los libros que quedaron fuera de este canon, ¿verdad? Ahí completamos los 27 que tenemos hoy día, ¿ok? Entonces, en el concilio de Hipona se cuentan 25 libros, queda fuera Apocalipsis y Santiago, ¿verdad? A estos primeros libros, estos primeros 25 libros, se les conoce también como protocanónicos, ¿ok? Ahí puede investigar qué significa esto, ¿verdad? Entonces, no entró Apocalipsis ni tampoco Santiago. ¿Qué pregunta se le viene a su mente? ¿Qué pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entró? Porque si el Apocalipsis es tan lindo, pastor, si los dragones, ¿verdad? Los seres que con ojos por todas partes, ¿por qué quedó? ¿Por qué el Apocalipsis no quedó dentro del canon, pastor?
¿verdad? Y Santiago, que es tan lindo Santiago, ¿verdad? Bueno, se decía que Santiago, en cierta forma, contradecía las cartas de Pablo, ya que Santiago presenta una salvación por obras, si lo queremos ver de esa manera. Y Romanos, por ejemplo, que es una carta de Pablo, representa con mucha claridad que la salvación es por gracia, un favor inmerecido, que es por fe. Entonces, como Santiago en cierta manera habla de que la salvación tiene que ser con obras, ¿verdad? Esto causó problema y dijeron, no estamos muy seguros, ya descalificado Santiago, no, mejor, pero bueno, estuvo bien, ¿verdad? Estuvo bien. Entonces queda descalificado en primera instancia por eso, ¿ok? Ahora la pregunta segunda es ¿por qué Apocalipsis? ¿Verdad? Yo acá le puse ¿por qué Santiago? Pero es ¿por qué Apocalipsis? Principalmente porque, ¿se acuerdan ustedes que había un relato en el Apocalipsis que a los primeros creyentes les causaba problemas? ¿Cuál era ese relato? ¿Se recuerdan o no? Lo dije creo la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? En el ¿El milenio? Apocalipsis. No, El milenio, muy bien, hermano no. Juan Antonio. Hay un punto base, hermano. Hágale una estrellita, hermana Kelly, a Mira, Juan Antonio ahí en la manito, en la no peladita. sé. Muy bien, hay una estrellita. Punto base. Ya, entonces, Me quedé el, pegado. el Apocalipsis entonces quedó eximido, quedó fuera, ¿verdad? Quedó fuera ya de esta parte, porque en el capítulo 20, en los primeros versículos se habla acerca del milenio, ¿verdad? Y la iglesia primitiva, los primeros cristianos nunca aceptaron el milenio como una doctrina. Ellos lo veían, el milenio, ellos lo veían como una cuestión así como una apostasía, ¿verdad? Como una herejía, ¿verdad? Y habían otros puntos que tampoco les gustaba el Apocalipsis, entonces dijeron, no, mejor saquemos esto. Era bien confuso el tema del Apocalipsis. Así que Santiago queda fuera. ¿Por qué razón? ¿Qué me lo cuenta? ¿Por qué queda fuera Santiago? El libro La Carta de Santiago en este canon. Porque contradecía las cartas de Pablo. Porque, ¿en qué forma lo contradecía, hermano Francisco? Muy bien esa respuesta. Por el tema de que la salvación es por obra y lo otro es por gracia. Claro, exactamente. Entonces, la Carta de Santiago daba como a entender, pero usted la lee y hoy día es con claridad que lo que está diciendo es que la fe sin obra es muerta. No está diciendo que la salvación no sea por fe. Está diciendo que, ok, si va a ser por fe, entonces muéstrame esa fe a través de tus testimonios, ¿verdad? De tu vida. En sentido común, ¿verdad? Hoy día lo entendemos bien, pero en aquel momento causó un poco de problema. ¿Y por qué razón el Apocalipsis quedó fuera? ¿Por qué era? ¿Se recuerdan o no? ¿Por Por qué? el milenio, por el capítulo 20. Por el milenio. Muy bien. Habían unos textos ahí como que eran medio, muy fantásticos, a lo mejor medio heréticos, ¿verdad? Los primeros cristianos no creían en esto. Recuerden que el Apocalipsis, el género apocalíptico, es algo, nace se escribe, ¿verdad? En año 90, 100 más o menos en ese periodo, y es algo que viene a darle esperanza a los cristianos que estaban muriendo por la causa del Señor. Recuerda que los cristianos morían cruelmente, ¿verdad? La cosa era complicada, ¿verdad? Familias enteras morían, y el género apocalíptico es como una vitamina de decir a los cristianos, oye, no importa que mueran, porque después de esta vida hay algo hermoso, hacen la descripción del trono del Señor, está todo las promesas del cielo nuevo, tierra nueva, lo que vendría a futuro, ¿verdad? Lo que había más allá de la muerte. Entonces, el género apocalíptico, en cierta manera, era una forma de darle aliento a los primeros cristianos. Pero no fue aceptado del todo porque a lo mejor parecía muy fantástico, ¿verdad? Muy de ciencia ficción, a pesar de que en aquel tiempo no existía la ciencia ficción, pero sonaba como raro, ¿verdad? Habían temas que el milenio, por ejemplo, ya era como un tema complicado, ¿verdad? Vivir 1000 años en la Tierra, ¿cómo esto? No me lo imagino, ¿verdad? Entonces, causó problemas. Ahora, unos libros pasaron muy ajustados en el canon, ¿verdad? Así como estos quedaron fuera, algunos pasaron muy ajustaditos, ¿verdad? Como pasábamos en el colegio, los que éramos más porros. Entonces, estos libros también pasaron muy ajustados, ¿verdad? En cuanto a los requisitos, ¿verdad? Después de todo el estudio, los libros iban a votación, ¿verdad? Si no era así, había una votación y debían tener por lo menos un mínimo de un 70% de aprobación para ser considerados como inspiracionales, ¿verdad?
Entonces ahí los obispos sacaban su celular y a través de una aplicación votaban, ¿verdad? ¿Cuántos votan por Apocalipsis? Y, ahí, y todos, no habían celulares, ¿verdad? Pero de alguna forma ellos votaban, ¿verdad? A mano alzada, no sé cómo sería el proceso, pero tenía que tener por lo menos un 70% de aprobación, ¿verdad? Y si no, ya quedaba fuera. Entonces, algunos libros pasaron muy ajustados. Por ejemplo, uno de los libros que pasó muy bajo el puntaje fue la carta a los hebreos, ¿verdad? Estaba ahí en el límite, ¿verdad? Segunda y tercera de Juan también. Segunda de Pedro también pasó raspando, ¿verdad? La carta a Judas también, ¿verdad? También cortita pero complicada, ¿verdad? Por ejemplo, la carta de Judas fue cuestionada por citar un libro apócrifo. ¿Sabían ustedes? A ver, alguien por ahí que me busque Judas, ¿verdad? Capítulo, ¿cuál será el capítulo? 1:14, ¿verdad? Judas 1:14. Búsquemelo por favor ahí, alguien que tenga una Biblia a mano. Ya, búsquelo mientras tanto. Y Judas, por ejemplo, fue cuestionado porque cita en su escrito, cita un libro que es apócrifo, que no está dentro del canon, ¿verdad? Nos referimos al libro de, ¿quién sabe qué libro es? El que se cita ahí Enoc. en Enoc, exactamente. ¿Quién encontró Judas capítulo 1:14? Hermana Kelly, fuerte ahí desde Quintay. Lo tengo en 1:14. la versión de HH que, bueno, dice A ver. también Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles. Ok, Pero ahí no, lo que ahí está bien, está bien. Yo tengo acá la versión, ¿alguien tiene la versión Reina Valesca? No, Reina Valeria, ¿Valera? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿La tienen por ahí o no? Sí, yo la tengo acá. Ya, hermano Héctor, léame entonces la Reina Valera. 14, ¿cierto? 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Exactamente. Entonces lo que está haciendo acá, se está citando la carta, ¿verdad? Este libro de Enoc, ¿verdad? Como, en cierta manera, en la carta de Judas. Entonces, era complicado porque si se estaba citando un libro que no estaba siendo considerado como inspiracional, entonces ahí había un conflicto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos más adelante, vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de esto, pero para que ustedes lo consideren, ¿ok? Muy bien. Decíamos que algunos libros, bueno, tenían que tener por lo menos un 70% de aprobación. Estamos viendo algunos libros que pasaron ahí raspando. Vimos el caso de la carta de Judas, ¿verdad? También la carta a los hebreos, ¿verdad? Fue cuestionada porque es posible, es posible que haya sido escrita por un sacerdote judío. Es muy probable, la carta a los hebreos, ¿ok? Dicen por ahí los eruditos, los estudiosos, que probablemente fue escrita por un sacerdote judío. No se sabe esto con certeza, solamente estoy dando algunas postulaciones. Pero lo que sí les puedo decir es que si usted lee la carta a los hebreos, acá usted va a encontrar un alto contenido judío, ¿verdad? Es como que hay información, o sea, el que escribe esta carta es un hombre que ha tenido un contexto, un entorno y una enseñanza judía, ¿ok? No va a ser un tipo, un griego, por ejemplo, o otro personaje de otro lugar. Al leer la carta a los hebreos, se ve que la persona que lo escribe tiene impregnada toda esta enseñanza, por eso una de las postulaciones es que probablemente esta carta haya sido escrita por un sacerdote judío, ¿verdad? Y le decía que eso no se puede dar con certeza. Ahora, por esta razón, no la querían considerar como inspirada, porque no había el detalle de quién exactamente fue, ¿verdad? Sí se sabe que lo que está ahí no contradice el texto, hay mucha información, pero no sabían quién es, ¿okay? ¿Quién era? Hasta que alguien dijo que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, muchas veces, algunas personas siguen pensando que la carta a los hebreos fue escrita por Pablo, ¿verdad? Y ahí entonces, producto de este chisme, incluso lo podemos llamar así, ¿verdad? Es que se incluye la carta de los hebreos dentro del canon, solamente porque pensaron que Pablo la había escrito. Y como ya tenía Pablo anotado todas sus cartas, ¿verdad? Dentro del canon, entonces dijeron, bueno, si la escribió Pablo y todo lo que sale acá se ve que es algo inspiracional, vamos a dejarla entonces dentro del canon.
pero igual pasó dudosa, ¿verdad? Porque en cierta forma en la carta de los Hebreos no dice, yo, Pablo, apóstol del Señor, estuve, no se identifica, ¿verdad? Entonces, por ahí queda toda esta duda. Bueno, entonces, así es más o menos lo que sucedió en aquel tiempo, en este contexto, ¿verdad? En este primer concilio, y cómo estos libros fueron quedando ahí en dudosa, pasaron raspaditos, ¿verdad? Pasaron, pero quedaron, ¿verdad? Así que vamos bien, vamos mejorando. Estamos acercándolo al número 27, ¿ok? Hablemos, a ver qué tengo acá. Vamos a hablar acerca del segundo concilio, pero no estoy viendo si tengo acá. A ver qué tengo aquí. Ah, esto lo había puesto. Ya, bueno, eso no son los proyectos, se me olvidó. Ya, pero ahí habíamos hablado que los primeros 25 libros fueron llamados protocanónicos, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí. Hablemos del segundo concilio, mejor, ¿ya? Segundo concilio, los obispos de Occidente sí querían incluir el Apocalipsis y también querían incluir la Carta a Santiago en el canon, pero los obispos de Oriente no querían. No se fueron satisfechos, ¿verdad? Se fueron enojados, ¿verdad? Cuando se produce, cuando se excluyen estos dos libros, un grupo se fue contento y el otro grupo se fue enojado. Entonces, los de Occidente dijeron, oye, yo creo que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué pensáis tú, Alejandrino, verdad? Y tú, obispo de Roma, no sé, ¿qué pensáis tú, verdad? ¿Por qué dejaron fuera Apocalipsis, verdad? ¿Por qué dejan fuera Santiago? Si es tan bueno lo que hay ahí, ¿verdad? En el canon. Pero los obispos de Oriente decían, no, si está bien, así que quede, ¿verdad? Entonces se produce esta pugna, ¿verdad? Y es así entonces como citan a un segundo concilio, ¿verdad? ¿Cómo se producía el concilio? Cuando alguno de los obispos llamaba a otros y estos acudían, ¿verdad? Si no iban, aunque lo haya citado, aunque lo haya publicado, aunque haya contratado una avioneta que ande dando vueltas citando el concilio, si es que no iban los obispos, no había concilio, ¿ok? Era un requisito. Entonces es así entonces como citan a un segundo concilio para tratar el tema del canon, ¿verdad? Y a este segundo concilio se le llamó Concilio de Cartago. Se los voy a poner acá, creo que lo tengo aquí. Concilio de Cartago, ¿ok? Tercer concilio de Cartago. Entonces, y esto fue celebrado en el año 397 después de Cristo, ¿dónde? En Cartago, al norte de África, ¿verdad? Entonces, Disculpa, pastor, ¿fue el segundo o el tercer concilio? se conoce como tercer concilio, pero en realidad es segundo. Pero acá se le conoce como tercero. Recuerde que el número se le va a dar también de la región, ¿ok? Entonces, en el concepto de discutir por qué fue la carta de Apocalipsis Santiago quedó fuera, es el segundo, ¿verdad? Pero se le llama, ¿verdad? Para la región sería el tercero. Recuerde que no solamente se discutían temas del canon, habían otras cosas más, ¿verdad? Sí, con pandero, con banjos, no sé, ahí esas cosas también las discutían. Ok, entonces, el tercer concilio de Cartago, celebrado en el año 397 después de Cristo, y esto es en Cartago, al norte de África. Ahora, en este concilio, deciden finalmente, discuten, ¿verdad? Y dicen, ya, ok, creemos que debemos incluir Apocalipsis. Más del 70% vota a favor, ¿verdad? Apocalipsis y Santiago, ¿verdad? Esto también es lo que se conoce como los libros deuterocanónicos, ¿verdad? En el caso de Apocalipsis y Santiago, que significa segundo canon, deuterocanónico. Ahí está la palabra, deuterocanónico. Cuesta decir eso, ¿verdad? Una cosa es apócrifo, ¿verdad? Y otra cosa también es el deuterocanónico, como deuterocanónico, ahí está. Canónicos, no, ahí está. Usted lo entiende, ¿verdad? No me voy a esforzar mucho en eso. Deuterocanónicos, ahí está. ¿Qué significa segundo canon? Ya para que usted lo sepa. Segundo canon. Entonces, entran estos dos libros, Apocalipsis y Santiago, y esto se considera como un libro, se considera como el segundo canon o deuterocanónico. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis, que había estado rechazado, ¿verdad? Gana por un voto de lo permitido. O sea, tampoco, no crean ustedes que estaban muy convencidos, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis gana por un voto de lo permitido y fue incluido Apocalipsis porque era el libro de esperanza, lo que les decía, ¿verdad? Para la iglesia que era perseguida en aquel tiempo, ¿verdad? Y hablaba de los eventos futuros, pero no estaban muy convencidos todavía. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucho conflicto con el tema de Apocalipsis, ¿o no?
De hecho, es poco lo que se predica en la iglesia de Apocalipsis, ¿no? No es mucho. O sea, hay iglesias que definitivamente nunca han predicado del Apocalipsis. Hay iglesias hoy día cristianas que no predican del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se quedan en los puros evangelios, y Jesús anduvo por las aguas, resucitó, ¿verdad? Y ahí se dan vuelta en eso, ¿verdad? Pero no entran en el Apocalipsis, nada del Antiguo Testamento, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el Apocalipsis entra en este segundo canon, pero lo hace también ahí solamente por un voto. ¿Ok? Bueno, ya no existieron más concilios, porque ahí tenemos los 27, ¿verdad? Entonces ya no existieron más concilios para tratar estos temas, y así se cierra con 27 libros, ¿verdad? 27 libros, ¿verdad? Sin embargo, los obispos que tenían doctrinas de un personaje que se llamaba Arrio, anótenlo ahí, Arrio, esto se escribe con doble R, sin H, Arrio. Estos obispos, ¿verdad? Estos cuidadores que tenían ya estas doctrinas impregnadas, no quedaron conformes en que se incluyera Santiago y Apocalipsis. Siempre hay alguien que va a quedar enojado. Ahora, hablemos un poquito, ya que mencioné a Arrio, hablemos acerca de este personaje, ¿verdad? El arrianismo. No sé si lo tengo acá anotado. No lo tengo anotado. No anoté, pero ponga usted ahí arrianismo, ¿verdad? El arrianismo. Así, con arrianismo, doble R. A ver si lo tengo anotado por acá. No lo tengo anotado. Bueno, usted ahí anótelo, ¿ya? El arrianismo era una herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrio, ¿verdad? Esto estamos hablando del siglo III. ¿Cuáles eran las enseñanzas de este personaje, ¿verdad? Arrio, de este hombre, ¿verdad? Recuerden que estaba dentro del cristianismo. Principalmente, Arrio lo que postulaba era negar que Jesús tuviera la misma condición divina de Dios el Padre, ¿verdad? Ellos comenzaron a cuestionar el criterio que usaron los padres del tercer concilio de Cartago, ¿verdad? Y acá ellos comenzaron a decir que Jesús no tenía no estaba al mismo nivel que Dios. No sé si esto les sonará por ahí, ¿verdad? Ellos decían que Jesús era un hombre inspirado, era un profeta, bien, todo por ahí, pero lo negaban en cierta manera en su condición de Dios. Entonces comenzaron a cuestionar estos criterios que estaban postulando los padres de la fe del siglo III, ¿verdad? Cuando hacen este tercer concilio de Cartago, lo niegan, ¿verdad? Pero existe un problema técnico, porque no solamente aceptaron estos 27 libros del Nuevo Testamento, sino que también aceptaron los del Antiguo Testamento. Acá empiezan a meter algunos más, ¿verdad? Ahora, no sabían si aceptar ellos en relación del Antiguo Testamento, porque también habían unos cánones para eso, no sabían si aceptar el concilio de Yamnia, que vamos a hablar en algún momento, o el concilio alejandrino del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que eran formas también de medir estos libros que estaban para la antigüedad. Para esa altura los judíos ya tenían bien resuelto su tema bíblico, ¿no? Ahora, usted, por ejemplo, va a leer, si usted cuenta los libros de la Tanaj, ¿verdad? Y usted cuenta, probablemente no va a contar 39. ¿Sabía usted eso, no? Cuando usted cuenta los libros de la Biblia, no va a contar 39, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que son exactamente los mismos libros que nosotros tenemos como Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ellos lo tienen como otras clasificaciones, ¿ok? Pero vamos a llegar a los mismos, exactamente a los mismos libros, ¿ok? O sea, lo que usted tiene hoy día en su Biblia protestante es exactamente lo mismo que está en la Tanaj, ¿verdad? Lo que conocemos como la Biblia del Antiguo Testamento para los judíos, ¿ok? Entonces, ellos no sabían si aceptar este concilio de Yamnia o el concilio alejandrino del Nuevo Testamento, porque el concilio de Yamnia solo aceptaba los famosos 39 libros que hoy tenemos, ¿verdad? 39, Yamnia, anote eso porque es importante este concilio. Jamnia se escribe, Jamnia, Jamnia, ¿ok? Entonces ellos no sabían si aceptar este de Jamnia, que aceptaba los 39 libros que hoy día nosotros tenemos, o el concilio alejandrino, que aceptaba los 39 más los apócrifos escondidos. ¿Ok? Los apócrifos escondidos. Ahora, en el concilio tercero de Cartago, se termina por aceptar al concilio alejandrino con todos los libros, ¿verdad? Apócrifos, que son 7 libros más.
Ustedes los vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, este tema, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Fue polémico, no? Ya comenzar a aceptar libros apócrifos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 7 libros más, ¿verdad? Estamos hablando de que se aceptaron libros adicionales, ¿verdad? A lo que Jamnia había cerrado en ese concilio, ahora se agregan estos libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, esto despertó una polémica entre el Oriente y el Occidente, y viene nuevamente, y aprovecharon de sacar los trapitos viejos, ¿verdad? Y oye, el Apocalipsis, ¿por qué? Y nuevamente sale el Apocalipsis, ¿verdad? A la pelea, ¿verdad? Con los jinetes y toda la cosa, el milenio, ¿verdad? Para allá, para acá, y se vuelve a producir este problema, ¿verdad? Entonces, esto dio origen a lo que nosotros conocemos como el Concilio de Cartago, ¿verdad? Ahí lo voy a anotar, y esto en el año 419, ¿verdad? El anterior se había celebrado en el 397, ¿se recuerda? O sea, estamos hablando de 22 años después. Imagínense, se quedaron con la bala pasada, ¿verdad? Y 22 años entonces después se produce este cuarto concilio de Cartago. Ahora, en este concilio de Cartago se ratificó lo establecido en el concilio anterior. Se restablece, ¿verdad? Se establece, por decirlo así. Y esto causó más polémica, ¿verdad? Y fue ahí entonces cuando los otros obispos dijeron que no estaban de acuerdo con que Santiago y Hebreo, y empiezan a salir discusiones anteriores, ¿verdad? Y nuevamente los jinetes del Apocalipsis, y quedaba la escoba en estos eh, concilios, ¿verdad? Entonces, se fueron, ¿verdad? Se le acabó el tiempo, se fueron, y todo esto, ¿verdad? Todo esto que usted, todo esta pelea, ¿verdad? Que no se fueron contentos, dio origen a otro concilio, ¿verdad? Y este es el concilio, el cuarto concilio de Toledo en España, ¿verdad? Todo esta batahola, todo este problema con lo anterior, da entonces este otro concilio, ¿verdad? Y acá esto fue presidido por un gran doctor de la iglesia que es conocido como Isidoro de Sevilla. Por ahí seguramente usted a lo mejor lo ha leído. Esto en el año 633, pero esto se produce 214 años después, ¿verdad? Ahora, en este concilio fue mucho más radical, porque acá, en este concilio se amenazó, ¿verdad? Se amenazó de excomunión. ¿Saben lo que ustedes excomunión? Es sacar, ¿verdad? Ya dijeron, a ver, vamos nosotros a poner los puntos sobre la I, estos son los libros, ¿verdad? Y el que no esté de acuerdo, acá le vamos a hacer la excomunión, o sea, lo vamos a sacar, ¿verdad? Y ellos decían, todo aquel que no acepte los 27 libros del Nuevo Testamento, excomunión, ¿verdad? Y en este concilio tenía una proclamación, que yo se la anoté acá, y este concilio decía así, mire, lea lo que está ahí. Todo aquel que no considere como inspirado el Apocalipsis Santiago, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, ¿verdad? Imagínense. Y así lo pusieron, ¿verdad? En el concilio de Toledo, ¿verdad? Porque el problema era grave, estaban peleando ellos porque decían, no, pero el Apocalipsis, no, que Santiago, oye, y los apócrifos, no sé. Entonces dijeron, ya, ¿saben qué más? Este es el listado, y cualquiera que se atreva a decir que Apocalipsis, Santiago no es un libro inspiracional, es un maldito, es un anatema, ¿verdad? Entonces en este concilio, de igual modo, se aceptan los 7 apócrifos. O sea, la cosa no se solucionó, ¿verdad? O sea, ellos dicen, ya, cortemos el tema con el Apocalipsis Santiago, pero igual aceptemos los 7 apócrifos, ¿verdad? Entonces, ¿el problema se había solucionado o no? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? No, seguían con el problema, ¿verdad? Entonces, por esta razón, la Iglesia Católica hasta el día de hoy los acepta, estos 7 apócrifos, ¿verdad? Ellos no lo llaman apócrifos, sino que le dicen que son deuterocanónicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que significaba deuterocanónico? Segundo canon, ¿verdad? Segundo canon. Canon no hubieron mucho, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, estos libros sí son considerados como libros inspiracionales, solamente que entraron en el segundo canon, ¿verdad? Ahora, técnicamente podemos considerar el año 633 como el año en que se establece ya el canon bíblico, año 633. Luego existieron otros concilios, por ejemplo el de Trento, eso se lo han escuchado hablar, ¿verdad? Cuando ya la iglesia estaba dividida, ¿verdad? En protestantes, católicas, ¿verdad? Ahí hubieron otro tipo de concilios, ¿verdad? Donde ya se podían tocar temas un poquito, incluso más profundos, ¿verdad? Los cristianos evangélicos hoy día aceptamos los libros que se consideraron en el concilio de Jamnia, ¿ok? Si usted quiere saber cuáles son los libros que usted tiene en su Biblia, de Jamnia, ¿ok? Ese es el concilio que nosotros consideramos para nuestros 39 libros
del Antiguo Testamento, ¿ok? De Jamnia. Ahí después usted puede buscar un poquito más de información acerca de eso. Aquí les voy a dejar una pregunta. No sé si se alcanza a ver la pregunta. Dice, ¿por qué fueron sacados los libros apócrifos o deuterocanónicos del Antiguo Testamento? ¿Por qué? ¿Por qué fueron sacados estos libros apócrifos o deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Estos libros, que son los libros que hoy día tiene la Iglesia Católica, estos libros no fueron sacados, ¿verdad?, de la Biblia para los católicos, y fueron anexados a los que ya son establecidos como dentro del canon, ¿verdad? Cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento y se inició la escritura del Nuevo Testamento, fue un periodo aproximadamente de 400 años de silencio, ¿verdad? Usted ahí puede interiorizarse un poquito más acerca de eso. Lo vimos nosotros en una enseñanza anterior. Y este es el periodo que se llama periodo de silencio, ¿verdad? Un periodo oscuro, en donde no existió más revelación de parte de Dios al hombre, ¿verdad? En este periodo es que surgen algunos libros de sabiduría, libros históricos, que si bien tienen un buen contenido en cuanto a la sabiduría y en cuanto a la historia, ¿verdad?, se cuestiona en cuanto al aporte espiritual, ¿verdad? Sin embargo, fue el mismo pueblo judío, no estamos hablando de otros personajes, el pueblo judío, pero estamos hablando ahora de los libros apócrifos o deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Entonces ahí los encargados son los judíos. Entonces son los mismos judíos quienes no aceptaron la integración de estos libros en el Antiguo Testamento por incluir un buen número de contradicciones. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos libros? Se los voy a poner acá. Si usted fue católico, probablemente los va a conocer. No sé si lo alcanza a ver ahí. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la carta de Jeremías, la oración de Manasés, también en un libro, primera y segunda de Macabeo, ¿verdad? Y también habían algunos aportes adicionales, ¿verdad?, a los libros bíblicos de Esther y de Daniel, ¿verdad? Entonces, esos libros se consideran como libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿ok? Para que los considere. Ahora, los libros apócrifos fueron agregados al canon, ¿saben cuándo? ¿Cuándo creen ustedes, más o menos? Échenme un número de años. ¿Cuándo creen ustedes que son estos libros que están acá? ¿Cuándo creen ustedes que fueron agregados al canon? Más o menos. Año 1500 aproximado, ¿no? Oh, pero hermano Héctor, por Dios, que aplicado, ¿verdad? Muy bien. 1546, ¿verdad? Después de Cristo. O sea, estamos hablando de más de 1500 años después, ¿verdad? Y la comunidad judía no los consideró, ¿verdad? La comunidad cristiana primitiva tampoco los consideró, pero ya en el año 1546 se meten, ¿verdad? Ahora, es extraño que 1500 años después se quieran incluir estos libros, ¿verdad? Y además también, si usted considera este siglo XVI, fue un tiempo de dudosa reputación de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Se recuerda usted todo lo que pasó ahí en el año, por ejemplo, estamos hablando del 1546, ¿verdad? En el 1517, Martín Lutero hace la proclamación de su reforma. Extraño, ¿no? Está dudoso eso, ¿verdad? 1517 viene el cisma de la Iglesia protestante, ¿verdad?, que a la escoba, ¿verdad?, con la reforma, ¿verdad?, con Martín Lutero, y en el 1546, ¡pum!, aparecen estos libros, ¿verdad? Extraño, ¿verdad? Está complicado eso. Ya sabemos entonces la historia de Lutero, ¿verdad?, que fue un monje católico, que descubre cosas que no iban acorde a la Biblia dentro del catolicismo, y en uno de sus viajes a Roma, cuando buscaba ayuda, ¿verdad?, termina por sorprendencia, se sorprendió aún más, ¿verdad? Porque lo que pasaba en Roma era literalmente un prostíbulo, ¿verdad? Ahí se da cuenta de estas cosas que sucedían, la venta de indulgencia, ¿verdad?, que era un negocio súper rentable, se les enseñó acerca de eso. Y con esto se pudo construir lo que hoy es la Basílica, por ejemplo, de San Pedro, ¿verdad?, a costa del engaño. Esto está en el Vaticano, ¿verdad? Martín Lutero en ningún caso quería producir una división dentro de la iglesia, ¿verdad? Él iba a Roma con el fin de informar al Papa las aberraciones. Imagínense, iba con una buena intención, pero llega allá y se da cuenta que era todo peor, ¿verdad?
se encuentra ya con un lugar donde era, como le decía, literalmente un prostíbulo, ¿verdad? Finalmente ya conocemos la historia que Martín Lutero publica sus 94 tesis, ¿verdad? Y esto lo hace a las afueras del Palacio de Wittenberg, en esta catedral, el día 31 de octubre del 1517, ¿verdad? Y este canon que ustedes están viendo acá, ¿dónde está? Aquí, ahí. Esto que están viendo ustedes ahí, 1546. Y Martín Lutero se revela en el 517, 31 de octubre del 1517. Entonces, en el año 1546, 29 años después, se agregaron estos libros apócrifos o deuterocanónicos que apoyaban las malas prácticas que Lutero decía que estaban mal dentro del catolicismo. Entonces ahí usted tiene que juzgar si hubo una mala intención, una manipulación o no. ¿Qué cree usted? Está raro, ¿verdad? Está raro. 1500 años después. Entonces, el rechazo de los libros apócrifos en el Antiguo Testamento fue por las siguientes razones. Hablemos de las razones. Habían contraindicaciones, ¿verdad? Habían contradicciones, no, contradicciones. Habían contradicciones en estos libros apócrifos. Había un fenómeno que se llama anacronismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es anacronismo, verdad? Yo acá lo tengo como una definición. Dice, error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no corresponde, ¿verdad? Es como que a usted le dijeran, y en el año 2000, en el 2023, ¿verdad? El presidente, no sé, Alessandri, ¿verdad? Se puso muy contento con lo que estaba sucediendo en el país, y ya ni estaba muerto, ¿verdad? Entonces, se producían estas cosas anacronismo, ¿verdad? En donde situaban a personajes, ¿verdad?, de la historia en un periodo, en tiempos que no corresponde, ¿verdad? También acá entonces se producían estos anacronismos o estas inexactitudes históricas, ¿verdad? Habían también cosas que no coincidían con la geografía, ¿verdad? El libro de Judith, por ejemplo, que está ahí, habla de sucesos vividos por el pueblo judío que no van acorde a la historia relatada por los cronistas que eran serios, ¿verdad? Los historiadores. Entonces, no, esto está raro, ¿verdad? Pero ahí está, Judith. ¿Qué pasa? Que la gente no los lee, ¿verdad? La gente no se pone a investigar y claro, le dicen amén a todo, ¿verdad? Pero estos hombres que son los encargados de regir el canon, dicen, no, acá esta cosa no cuadra, ¿verdad? Aquí hay algo que está mal. Otro factor, ¿verdad? Primera de Macabeos menciona que fue escrito cuando dice que fue escrito cuando no existían profetas dentro del pueblo judío, ¿verdad? Lo cual levanta una duda, porque era necesaria, ¿qué cosa? La guía de Dios, ¿verdad? Recuerde que si es un libro inspiracional, tiene que venir la inspiración de parte del Señor. No puede ser escrito durante un periodo de silencio de parte de Dios. Entonces, ya causa problema, ¿verdad? Primera de Macabeo. Ahora, hay que considerar esto, porque sin embargo, primera y segunda de Macabeo hace un aporte histórico, ¿verdad? Hace un aporte histórico. ¿Quiénes fueron los macabeos? ¿Se acuerdan que yo les enseñé cuando hablamos del judaísmo? Le hablé acerca de esta familia de los macabeos. ¿Ok? ¿Conoce usted la historia de los macabeos? Eran una familia judía que se levantan contra un hombre que estaba ahí, fue un hombre complicado, Antíoco Epífanes, y esto es en el año, estamos hablando de 150 años antes de Cristo, ¿verdad? Se produce esta revuelta de los macabeos, ¿verdad? Y ellos, en este libro se aporta, ¿verdad? En primera y segunda de Macabeo, que es un libro apócrifo, deuterocanónico, ellos aportan y narran cómo Antíoco Epífanes sacrifica un cerdo en el templo, lo cual es una herejía, ¿verdad? Pero ellos aportan, de cierta manera, datos históricos, pero hay contradicciones, ¿verdad? Existe una serie de doctrinas heréticas y contrarias a la palabra escrita en estos libros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en segunda de Macabeo encontramos una enseñanza, por ejemplo, de cómo ser salvos por medio de la limosna. ¿Qué le parece eso a usted? Ser salvo por medio de la ofrenda. Dudoso, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de la Reforma, ¿verdad? Venta de indulgencias, y que aparezcan estas enseñanzas, ¿verdad? De sea salvo por medio de la limosna. Eso me suena a mí a John Texel, ¿verdad? Que era el que vendía las indulgencias, ¿verdad? Y enseñaba estas cosas, ¿verdad? Entonces, es raro que en pleno época en donde la Iglesia Católica comenzó a tener dudosa reputación, surgieran estos libros, ¿verdad?
con estas enseñanzas, ¿verdad? Que por una parte aportaban el lado histórico, pero por otra parte agregaban doctrinas, por ejemplo, como ser salvos por medio de la limosna, ¿verdad? O ser limpiados por medio del dinero. Eran enseñanzas que están ahí, ¿verdad? En estos libros, ¿verdad? En Segunda de Macabeo, ¿verdad? Usted puede léalo, busque, googlee, ponga ahí doctrinas falsas en los libros apócrifos, ¿verdad? O Segunda de Macabeo, busque y va a encontrar, usted los puede leer, le puede servir para, como apoyo. Ahora, léalos cuando termine de leer la Biblia, ¿verdad? Primero léase la Biblia y después lea el libro apócrifo, si no va a tener un problema, ¿verdad? Ahora, en resumen, existían más puntos negativos y contenidos dudosos, ¿verdad? De una procedencia dudosa, más que cosas buenas, ¿verdad? Ahora, si Dios ha permitido que estos libros que hoy día nosotros tenemos sean suficientes para que alguien sea salvo, quédese con eso, ¿verdad? Los libros apócrifos no fueron quitados, sino que fueron agregados, ¿verdad?, al canon. No fueron quitados, fueron agregados al canon. No es que existían, ¿ok? No es que venían de antes. Son libros que fueron anexados, ¿verdad? Por eso el nombre deuterocanónico está tan bien hecho, porque es de un segundo canon, ¿verdad? O sea, el primero es el original y el segundo es que lo arreglaron, ¿verdad? Ahora, ya hablaremos del segundo, de lo siguiente que les voy a mencionar ahora, pero solamente una pincelada. En el año 300, aproximadamente, año 300, hay un personaje que se llama Jerónimo, y se le pide que lleve los escritos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces a Jerónimo le dicen, oye Jerónimo, hazme un favor, trasládame los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a un solo idioma, ¿verdad? Y para ese tiempo ya existía la Septuaginta, que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Entonces Jerónimo traduce al latín, utiliza este idioma, el latín, los escritos fidedignos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y de aquí nace una versión que se llama la Vulgata Latina. ¿Han escuchado hablar de la Vulgata Latina? Ya la próxima semana, espero, si alcanzamos, vamos a hablar de las versiones bíblicas. Entonces Jerónimo hace esta traducción de la Vulgata Latina, ¿verdad? Y en esta versión del año 300 nunca se mencionó ni se discutió la introducción de los libros deuterocanónicos. Por lo tanto, podemos concluir que el querer incluir los libros apócrifos o deuterocanónicos posterior a la revuelta producida por la Reforma Protestante tenía una intención de acomodar las cosas, sin duda que sí, ¿verdad? O sea, esto es así, ¿ok? Así que, ojo con eso, ojo con eso. Vamos a hacer 3 preguntas, pero no para ustedes, se las voy a responder yo. 3 preguntas. ¿Por qué el libro de Enoc no fue incluido en la Biblia si es citado por esta? ¿Dónde es citado? Es citado el libro, ya leíamos algunos pasajes. ¿Por qué razón? Bueno, existe un libro apócrifo que habla sobre el arrebatamiento de Enoc. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Ahí, la Biblia nos habla de que Enoc fue... ¿Qué es lo que hizo Enoc? Caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué significa caminó con Dios? No es que Dios le enseñó a caminar algún pasito, no. Significa que no murió, ¿verdad? Hay otros personajes en la Biblia también que caminaron con Dios. Entonces, existe un libro apócrifo que habla acerca del arrebatamiento de Enoc. Sin embargo, no es considerado dentro del canon, ¿verdad? Fue escrito tardíamente, ¿verdad? Siglo I o II antes de Cristo, ¿verdad? Y fue escrito en hebreo. Ahora, los libros apócrifos, miren, por favor, note esto, porque los libros apócrifos siempre aparecen escritos en varios idiomas, los apócrifos, ¿ok? Son escritos, cuando se descubren, se encuentra que están escritos en varios idiomas, ¿ok? Un libro apócrifo del Antiguo Testamento aparece escrito en hebreo, en arameo, en siriaco o en la lengua copta, ¿verdad? Inclusive en un latín temprano o en un etíope, podrían encontrarse muchas versiones. Entonces, es por esto que los libros tardíos son considerados como no confiables, ¿verdad? Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿verdad? O el Evangelio de Judas, ¿verdad? Siempre estos libros se descubrieron y en los originales están escritos en muchos idiomas, ¿verdad? No se logra encontrar la raíz en el idioma original, sino que se van escribiendo en distintos idiomas y dialectos, ¿verdad? Por otra parte, los que sí son considerados como inspirados por Dios, estos sí fueron incluidos en el canon y encontramos sus originales, ¿verdad? O los más atrás,
en hebreo, en arameo o principalmente en el griego. ¿Ok? Entonces no hay una cosa fidedigna en el caso del libro de Enoc, ¿verdad? Por lo tanto no se puede considerar, a pesar de que se cite, no tenemos la evidencia de ese libro 100%. ¿Ok? O sea, de que existe, existe, pero lo que hoy día tenemos no es considerado como algo fidedigno por estas razones técnicas. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Todos los libros que están en la Biblia son inspirados? ¿Qué creen ustedes? A ver, dedito para arriba sí o dedito para abajo no. ¿Serán inspirados por Dios? Todos los libros que hoy día no tenemos, estamos hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento y de los 39 que están en el Antiguo. ¿Cree usted que todos esos libros son inspirados o habrá alguno que por ahí se les pasó o no? Claro que sí, ¿verdad? Toda palabra del Señor, toda esta palabra que nosotros tenemos es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces la respuesta es sí, ¿verdad? No voy a profundizar en eso porque si no estaríamos dándole vuelta más al tema, ¿verdad? Pregunta número 3, última y terminamos. ¿Pueden existir libros que sí fueron inspirados por Dios y que no fueron incluidos en el canon? ¿Qué cree usted? ¿Pueden existir libros que sí fueron inspirados por Dios y que no fueron incluidos en este canon? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Así sinceramente. No, yo creo que lo que hay son todos, ¿verdad? Esos son todos los libros, no hay más. O la otra respuesta es sí. Yo creo que hay otros libros por ahí que no fueron considerados dentro del canon, pero también fueron libros inspirados por Dios. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Puede ser sí, puede ser sí. No estamos dándola así por hecho, pero puede ser sí, ¿verdad? No lo estamos asegurando. Por ejemplo, existen cartas de Pablo que no fueron incluidas en el canon. Hay cartas de Pablo que no fueron incluidas en el canon porque se perdieron esas cartas. Pero hay, ¿verdad? Por ejemplo, lo que nosotros conocemos hoy día como la primera carta de Pablo a los Corintios, primera de Corintios, en realidad es segunda de Corintios. ¿Sabía usted eso, no? Lo que nosotros conocemos como primera de Corintios en realidad es segunda de Corintios, porque si usted lo lee, se da cuenta que se menciona como que hay un texto anterior, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos decir que pueden existir. Se imagina, aparecen las primeras cartas y se logra entender que hay evidencia de que efectivamente es una carta inspiracional, pero que producto de cualquier razón quedó fuera del canon, a lo mejor porque no se conocía, no se tenía evidencia. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Cuando se descubre esta carta de Pablo, ya se había discutido entonces el tema del canon, ¿verdad? Entonces ya se había cerrado, por lo tanto ya queda fuera, ¿verdad? Existe, por ejemplo, otra carta de Apolo que habla acerca de la Trinidad, ya del concepto trinitario, mucho más abierto de lo que hoy día conocemos en la Biblia. Recuerde que la Biblia no tiene la palabra Trinidad, no existe la palabra Trinidad. Pero encontramos una carta de Apolo, ¿verdad? Que habla acerca de esto, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue Apolo? Fue un discípulo de Priscila y Aquila, que lo vamos a ver en el libro de Hechos. Vamos a verlo cuando sigamos estudiando los días domingos, vamos a llegar también acerca de esto. Apolo era un gran erudito de la comunidad judía, y este escribió varias cartas, ¿verdad? Y la iglesia primitiva usaba sus escritos como medio de evangelización. Sin embargo, no fue incluida dentro del canon, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Pero probablemente había mucha inspiración en estas cartas, ¿verdad? La epístola, por ejemplo, de Bernabé, que habla de los dos caminos, que es lo mismo que también nosotros vimos la semana pasada de la Didache o la Didache, ¿verdad? Y esta carta estuvo en un principio dentro del canon y luego fue sacada, ¿verdad? Pero no porque contradijera, sino que prefirieron dejarla fuera porque habían otras que tenían mayor puntaje, ¿verdad? Mayor evidencia. Pero lo que estamos hablando acá es que probablemente existan algunos otros escritos que sean inspirados por Dios, pero que no están dentro del canon, ¿verdad? Hasta el día de hoy, se preguntan si todos estos escritos no fueron incluidos dentro del canon, si son inspirados o no. Yo creo que hay que dejar esa discusión ahí, ¿verdad? Porque si no entramos, por ejemplo, a buscar, oye, ¿y leíste el Evangelio de María Magdalena? ¿Y leíste el no sé qué? Y entramos en la tontera que es del porte de un buque. Mire, con los libros que hoy día nosotros tenemos, hay absoluta armonía entre ellos, ¿verdad? Hay un contexto histórico, arqueológico, que respalda, ¿verdad? Que estos libros son del Señor, que hay una inspiración, y esto es suficiente, ¿verdad?
no pierda su tiempo buscando los escritos de los marcianos, o si, no, mire, se va a confundir, ¿verdad? Primero, léase la Biblia completa, estúdiela con profundidad, ¿verdad? Sáquele todo el nutriente a lo que ya tenemos, ¿verdad? Cuando ya eso suceda, si usted quiere se mete en otras cosas, ¿verdad? Pero parta primero por tener una base, porque muchos de los cristianos que hoy día se han apartado del Señor es justamente por esto, ¿verdad? Es justamente porque se empiezan a meter en cosas que no tienen nada que ver. Hay que tener cuidado. Sí, hermano Luis. Hola. Hay algo clarito cuando Pablo, está Lucas y está Demas todavía que caminaba acá. Al finalizar la carta a los colosenses, ellos le dicen a los colosenses, esta carta, léanla, y la que le mandé a los laodicenses, léanla ustedes también. O sea, ahí está clarito que por lo menos una carta 100% inspirada por hombres de Dios se extravió. Exactamente, sin duda, hermano. ¿Se la perdió alguna vez a usted alguna cosita? ¿Algún papelito? Bueno, precisamente cuando yo estaba más chico las cartas no me llegaban, se perdían las cartas. Hace 2000 años con mayor facilidad se perderían las cartas, ¿no? Exactamente, sin duda que sí, hermano, sin duda que sí. Ahora, ¿por qué Dios permitió que tuviéramos esto? Mire, con harto esfuerzo logramos leer la Biblia completa a lo mejor una vez en la vida. Entonces, imagínense, tuviéramos miles de cartas inspiracionales. Con lo que tenemos ya es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, los 66 libros que hoy día nosotros tenemos en nuestra Biblia, yo le puedo dar seguridad de que son reconocidos como inspirados, ¿verdad? Y eso sin ninguna duda. Usted los puede leer con tranquilidad. Sí tenemos problemas en la Biblia que tienen que ver con las traducciones, ¿verdad? Eso se lo he venido diciendo todas las semanas. Pero una cosa es la traducción y para eso tenemos los idiomas originales y todo este trabajo que hizo, por ejemplo, este hombre Strong, que está la concordancia Strong para que usted pueda ver cómo es cada una de las palabras en el original y saber su correcta interpretación y traducción hoy día. Tenemos además no sé cuántas versiones y traducciones de Biblia, la TLA, Dios habla hoy, ¿verdad? No sé, hay tantas versiones que usted puede leer y siempre lo recomendable es para poder hacer una buena exégesis, una buena interpretación bíblica, tener por lo menos 5 versiones bíblicas. Yo cuando preparo el mensaje para el día domingo o cualquier enseñanza, tengo mis versiones, ¿verdad? Tengo algunas que son de mi preferencia y siempre voy buscando, ¿verdad? Siempre voy viendo. Por ejemplo, si yo voy a estudiar escatología, uso la Reina Valera, ¿verdad? Me sirve mucho más para los temas escatológicos. No voy a usar la traducción al lenguaje actual para poder interiorizarme con escatología. Entonces, tengo cada una de mis versiones y luego al compararlas, puedo tener una mejor traducción y luego me voy a la palabra específica, la veo en el griego o en el hebreo y ahí puedo tener una mejor interpretación, ¿verdad? Luego tengo los diccionarios expositivos, ¿verdad? Por ejemplo, como el Vine, es un diccionario que me permite ver todos los textos que hablaron acerca de esa palabra, ¿verdad? Entonces con eso ya puedo tener un mejor contexto para poder interpretar la Biblia. Así que con lo que tenemos hoy día, hermano, con lo que tenemos, es más que suficiente. Como decía el hermano Luis, hay evidencias en la misma Biblia de que hay otros escritos que por ahí anduvieron dando vuelta, que hoy día no los tenemos, pero no se preocupe por eso, no se desvíe, ¿verdad? Para que no se confunda. Ahí está, es interesante también notar esto de que estamos nosotros estudiando las cartas de Pablo, que Pablo también cuando menciona entre gentiles y judíos, también dice Pablo, ¿qué ventaja tiene el judío? Y Pablo dice, mucha, porque a ellos les fue confiada la palabra. Entonces también es súper interesante y bueno ver que la Biblia que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, los libros que nosotros tenemos son los mismos que tienen ellos. Así que es una gran cosa que nosotros tengamos esos 39 libros, que a ellos que el Señor les confió la palabra, nosotros también tenemos acceso a ellos. Y no consideramos estos que en 1500 se colocaron. No, que claramente se ve por qué se colocaron también. Es indudable, ¿verdad? Algo raro había ahí. Ahora, recuerden ustedes que la próxima semana empezamos a ver las versiones bíblicas y vamos a hablar acerca de la Septuaginta. Ya empieza usted a investigar acerca de eso. Y vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús, ¿verdad? Cita
la Septuaginta. Los apóstoles citaban la Septuaginta, que era la versión que existía del griego para aquel tiempo, ¿verdad? Era una traducción de los idiomas del hebreo al griego, y esa es la Septuaginta. Entonces, y la Septuaginta, vamos a ver qué libros son los que acepta y traduce. Entonces, eso nos va a dar un poco más de sentido. Así que quedémonos con eso, hermanos queridos, ¿verdad? Y yo no sé cómo un católico puede aceptar esos otros libros, ¿verdad? Pero no tienen idea porque no sé, nunca hay una clase de este tipo de cosas, ¿verdad? Jamás se va a hablar acerca de esto en un contexto católico o de otras religiones. Entonces, es importante, hermano, que podamos, la finalidad de conociendo la Escritura, que este ramo que hoy día nosotros estamos aprendiendo, la finalidad, ¿sabe cuál es? Es que nosotros podamos cada día crecer más en relación a la seguridad que tenemos del texto bíblico que hoy día estamos leyendo, ¿verdad? A través de la historia, de la arqueología, todo eso nos permite a nosotros poder tener seguridad. Al finalizar este curso que vamos a tener de Conociendo la Escritura, usted va a estar enamoradísimo de la palabra del Señor, la va a leer con más pasión aún más, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que no existe ninguna contradicción entre los textos que estamos estudiando. Vamos a hablar en las próximas clases, yo creo que más adelantito, vamos a hablar acerca de algunos textos oscuros que están en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que los analicemos y vemos, por ejemplo, los errores que hay de interpretación. Por ejemplo, que la mujer calle, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de eso, pero más adelantito, ya no se me adelante. Ya, mis hermanos, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda dormir, podamos descansar, ¿verdad? Y yo les agradezco su disposición, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, pregúntele al Señor, cualquier duda que tenga, escríbame, no hay problema, ¿verdad? Hábleme, me interesa que usted se interese. Eso es lo que más a un pastor le da gusto, ¿verdad? Cuando los hermanos se interesan por la palabra del Señor. Eso es lo que a mí más me llena, ¿verdad? Eso es lo que me gusta, ¿verdad? Cuando los hermanos quieren buscar de la palabra del Señor, yo ahí siempre los voy a ayudar en todo lo que sea necesario, ¿ya? Así que nos vamos. Voy a pedirle a mi esposa Solange, ¿verdad? Que ore para terminar esta enseñanza del día de hoy. Amor, te doy el pase. Ahí. Ya. Señor amado, te damos gracias por poder tener este tiempo, poder estudiar tu palabra, Señor, saber que tú has tenido cuidado, Señor, de que lo que hoy día nosotros tenemos es tu palabra, Señor, fidedigna, la palabra, Señor, que nos guía, la palabra que nos enseña, Señor, y nos confronta. Gracias porque podemos confiar en que es tu palabra, Señor, inspirada por ti, que hoy día nosotros podemos disfrutar y tener tan aquí a la mano, Señor. Gracias porque para que pudiera ser así, muchas personas, Señor, tuvieron que trabajar a través de los años y hoy día nosotros la podemos tener aquí tan a la mano, Señor. Gracias, Padre, porque nos guardas, Señor, y nos guías por medio de ella y nos alumbra, Señor, el camino. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos en sus hogares, Dios mío. Bendiga, Señor, a cada uno, Señor, a los que están aquí conectados, los que no han podido también, Señor, que tu bendición les alcance. Que podamos, Señor, descansar ahora también y tengamos, Señor, una buena semana, lo que resta de los días por delante. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.